¿Cómo se visualiza la integralidad en educación básica, maestra Evelyn? Hola, buenas tardes. Gracias, maestro Isaac. Es un gusto para mí compartir esta tarde con todos ustedes, maestro Toño, maestro Diego. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar. Me gustaría comenzar dando la definición de lo que es la integralidad. Sabemos que la integralidad es entender el todo por las pequeñas partes que lo conforman. Entonces, en educación integral, entendemos al ser humano como ese todo complejo y completo que se conforma por diferentes partes, desde el átomo que conforma la célula que conforma el tejido que conforma el órgano y el órgano que va conformando todo el cuerpo, un cuerpo que tiene un corazón, es decir, las emociones, una mente, el pensamiento y pues, ¿por qué no? Una parte espiritual también, ¿no? Y a la vez, pues este ser humano se desarrolla en diferentes contextos. Para empezar, pues su familia, después está lo que es la comunidad, la sociedad y luego también se desarrolla en un ambiente planetario. Entonces, para entender al ser humano, hay que ver toda esta realidad como una foto completa, como si tuviéramos una imagen, un escenario de un cuadro, nos hacemos para atrás y lo vemos completo, así sería la realidad, completa y compleja, ¿no? Y todos nosotros, por naturaleza, necesitamos conocer tanto lo que somos aquí adentro como todo lo que nos rodea. Y eso es lo que nos lleva a alcanzar una plenitud como seres humanos. Y es pues parte de nuestros propósitos de la vida, ¿no? Saber para qué venimos al mundo, por qué estamos aquí. Y es parte de este concepto de integralidad. Entonces, si hablamos de esta necesidad que tenemos de alcanzar la plenitud a través del conocimiento, aquí es donde entra la educación a jugar su papel importante, ¿no? Y más que la educación sería el aprendizaje. Desde tiempos inmemorables, la humanidad nos hacemos preguntas para conocer lo que nos rodea, ¿no? Desde por qué existe el día y la noche, por qué llueve, quién soy yo, por qué estoy aquí, qué hay más allá de la muerte, ¿no? Y un montón de preguntas que hemos tenido. Esas cuestiones nos han asombrado y nos han interesado porque son realidades que tenemos a lo cerquita, ¿no? Alrededor. Y pues estas preguntas nos han guiado para aprender. Y de aquí es de donde surge el afán por encontrar respuestas y así es como nace la ciencia, ¿no? La ciencia como la forma que encontramos para explorar la realidad y luego surgen las pequeñas disciplinas que conforman esa ciencia. Por ejemplo, tenemos la biología para entender a los seres vivos, tenemos la química y la física para entender los procesos, tenemos la filosofía para entender nuestra existencia y pues un largo etcétera, ¿no? De disciplinas científicas y eso es lo que por muchos años y actualmente estamos enseñando en las escuelas. Fragmentamos para comprender la realidad y o sea, es como si tuviéramos una lupa en la imagen que les comentaba, en la foto completa que les comentaba hace un momento, tuviéramos una lupa y nos acercáramos a las partes que la conforman para entender esa realidad en la que vivimos, ¿no? Sin embargo, a veces se nos olvida que pues la foto es completa y nos tenemos que hacer para atrás para poderla ver, ¿no? Eh, y entender que el ser humano no solo es la mente, no solo es la memoria y el pensamiento, sino que es un todo. Y la tarea de la escuela es acordarnos de eso, ¿no? Recordar que tenemos que aprender de todo lo que nos rodea y de todas las experiencias que vamos teniendo. Y pues partir de esas preguntas tan interesantes que se nos vienen a la cabeza de repente, ¿no? Como los niños de 4 o 5 años que pues ya saben, se les ocurre cada cosa y cada pregunta. Bueno, pues así seguimos siendo nosotros a lo largo de la vida, no porque tenemos un poquito más de años, dejamos de tener esa curiosidad por aprender. Y bueno, en educación hay que tenerlo presente, hay que integrar y trascender esas preguntas que todavía están con nosotros para generar un nuevo aprendizaje que sea significativo y que sea contextualizado para la vida. Y como docentes tenemos que entender eso para poder acompañar a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, maestra. Escuchamos la opinión del maestro José Antonio. Claro que sí, muchas gracias a todos por estar presente. Y en esta parte de que estamos viviendo nosotros en el tema de proyectos integradores, es un poco diferente a como está viviendo en educación básica.
Si bien es cierto, nosotros como educación superior ha sido complejo porque en el 2018 teníamos un programa y ahora actualmente tenemos otro programa que es el 2022. Nadie ahora sí, nadie nos estuvo capacitando. Hubo por parte de GESUM que nos dieron una plática que nos ayudó a comprender un poco, pero definitivamente el tema que estamos vivenciando con relación a los proyectos integradores tiene que ver con que la escuela, en esta parte tan importante de los docentes, el cómo se unen a través de formando comunidades. Nosotros estamos formando comunidades, comunidad de práctica, comunidad de investigación, comunidad de docencia, y en el cual en cada uno de nosotros estamos buscando la manera de que se vea todo integral, que se vea la escuela. Pero ahí no solamente partir de lo que es la escuela en general. Nuestra razón de ser, ¿quiénes son? Son nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son algo muy importante para nosotros como docentes, como directores, porque finalmente lo que requerimos es ver cómo atender la parte integral de ellos. ¿Qué tenemos que hacer para con ellos? Principalmente buscar que no solamente es el conocimiento, que no solamente es el decirles que tienen que estar todo el tiempo en clase durante todo el tiempo, sino buscar otro tipo de actividades como el deporte, la danza, el teatro, entre otras actividades que se realizan en la institución. En la Escuela Normal para Educadores de Arandas se ha hecho un extraordinario esfuerzo por todos los docentes y quiero decirles a todos que mi mayor reconocimiento es para ellos, porque finalmente ellos lo que hacen que las cosas sucedan. Si algo se pone ahora sí, en el tintero para cambiar, ellos lo hacen que se haga realidad. Nosotros somos solamente el punto de lanza para poder apoyarlos, pero finalmente si un docente, él recibe una reforma y otra reforma, pero él no pone cambiar sus metodologías y su forma de trabajo, pues va a continuar de esa manera, ¿no? Por ello, los docentes son parte fundamental para el trabajo. Sin embargo, los alumnos ahora los veo muy comprometidos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el acercamiento para con ellos que nos permita a ellos entender y comprender que en la actualidad se requiere una nueva forma de formar, porque la formación no solamente, como les comenté ahorita, tiene que ser de conocimiento. Por otro lado, el tema de considerar los contextos. Si bien es cierto, en Arandas tenemos un contexto muy propicio para desarrollar el aprendizaje, pero además de ello, el poder recibir a otras personas, a nuestra comunidad, para trabajar proyectos integradores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de las academias o a través de los espacios que realizamos como docentes, estamos planeando qué hacer para poder integrar. No crean que es fácil, porque cada uno de ellos tiene en su curso un producto que tiene que entregar. Sin embargo, en el diálogo participativo, cada uno de ellos va diciendo qué tiene que hacer para mejorarlo. Sabemos de antemano que podemos juntos hacer que un solo estudiante entregue un producto integrador que permita entonces al docente buscar la manera de que cómo podemos evaluar. Ese es un gran reto, porque una cosa es la forma de hacer un proyecto, pero otra la evaluación, que implica un gran reto para todos los docentes. Porque actualmente, hasta la fecha, todavía no ha llegado todavía el nuevo, por ejemplo, la nueva forma de evaluar. Y entonces tenemos que buscar la forma en que tenemos que evaluar a nuestros estudiantes. Quiero comentarles que en tomarlo como un ser integral a nuestros docentes tiene que ver con la importancia que tiene el que se le conozca como la parte espiritual, ya lo decía la maestra Evelyn, la parte del conocimiento, la parte de sus habilidades, pero ante todo el hacer los talleres, esos talleres que de repente se realizan en las escuelas, de cada una de las escuelas, permiten desarrollar otro tipo de competencias. Considero que en cada una de las escuelas se hace un extraordinario trabajo de las escuelas normales para poder afrontar esta integralidad. No es nada fácil, requiere la comunicación, requiere la sensibilización, requiere el acercamiento, pero ante todo requiere recuperar las prácticas. Algo muy importante y agradecerle pues a la Subsecretaría de Formación y Atención al Magisterio, que siempre está al pendiente para podernos formar y decir que hay proyectos de integración, hay proyectos y ellos nos están formando, pero de repente ¿qué de ello es la realidad? Muchas de las cosas, una cosa la teoría y otra cosa la práctica. Y por ello ustedes van a enfrentar una situación en la que debemos de emprender y comprender el nuevo modelo, el nuevo enfoque que viene en el 2022. Si bien es cierto, el Recrea viene esa parte de acercarnos y estar en y en el otro, pero además de él, atender de manera integral a la persona, al sujeto. Pero eso lo vamos a ver vivenciado ¿cuándo? Cuando yo como director me acerco con los docentes, cuando yo director me acerco con los estudiantes
cuando me acerco con cada uno de los y administrativos o personal de apoyo para que trabajen de todos en la misma sintonía, con un solo fin. ¿Cuál es el fin? Educar a nuestros estudiantes, porque nuestra razón de ser son ellos, los estudiantes. Muchísimas gracias. El maestro José Antonio menciona un aspecto muy importante que es el cambio. Los cambios sin duda alguna generan un reto importante en toda la comunidad educativa y nos asusta de repente, ¿no? Nos preocupa, pero más que preocuparnos deberíamos ocuparnos para ver cómo vamos a caminar hacia ese ideal que nos presenta la autoridad educativa. Muchísimas gracias. Escuchamos el comentario del maestro Diego. Gracias. Es para mí un gusto estar con todos ustedes. Buenas tardes a todas y a todos. Y yo, para contestar esa pregunta que nos hicieron, diría tres cosas. El trabajo por proyectos y la integralidad en sí misma, como lo menciona Evelyn, es una realidad. Primero, es una realidad, pues porque está en el plan de estudios de educación básica presente, y además ya lo compartió el doctor Julio Leiva en la mañana. Está también presente en el plan 2022 de la educación normal. Entonces es una realidad que estamos viviendo. También diría que es un reto, porque nos implica eso que terminó el maestro José Antonio su participación, un cambio. Y yo diría que va más allá de un cambio simple de un plan de estudio, sino un cambio de paradigma. Y también una oportunidad, porque es la oportunidad de posicionarnos como profesionales de la educación. Es decir, la revalorización que está haciendo o que pretende hacer la nueva escuela mexicana tiene que ver con eso, con considerarnos profesionales de la educación, que no somos técnicos, no somos aplicadores de planes, actividades y metodologías, somos tomadores de decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que mejor convengan a nuestros espacios áulicos. Entonces, me parece muy importante esta idea que nos expuso mi compañera de la realidad. Este trabajo de la integralidad está justificado porque la realidad es multifactorial, ¿sí? Nos enfrentamos a problemas diarios que nos implican el despliegue de múltiples competencias, capacidades, conocimientos y habilidades. Y por supuesto tiene un respaldo teórico muy amplio, ¿sí? Lo podemos encontrar en la teoría de Vygotsky, ¿no? Aprendemos con el otro, ¿sí? Es decir, la teoría sociocultural. También Ausubel con su aprendizaje significativo. Si se fijan, todos los proyectos integradores que ya están trabajando en educación básica parten de los conocimientos previos, de las perspectivas previas que tienen los estudiantes. Por supuesto, Brunner está presente con el andamiaje, porque es un nuevo rol el que asume las y los docentes. También, por supuesto, Dewey con el Learning by Doing. El trabajo por proyectos integradores es un proceso activo. Cole con el aprendizaje experiencial, porque nuestra tarea ahora fundamental es propiciar y otorgar experiencias a las y los estudiantes. Y por supuesto, autores como Freire y Freinet, que veían a la escuela como la punta de lanza para hacer cambios sociales. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, es una tendencia sí en auge que tiene múltiples beneficios. ¿Cuáles beneficios yo observo? Bueno, eliminar esta tendencia de la que también habló ella, de la fragmentación del conocimiento. Siempre hemos visto y aprendido que el conocimiento se toma por grandes islotes, que son las disciplinas. También hay que hacer un análisis multifactorial de la realidad. Y también otra oportunidad que tiene esta modalidad de trabajo es el impacto que puede hacer no solo en la vida personal de las y los estudiantes, sino también el impacto que puede hacer y generar en la comunidad. ¿Qué hay que considerar aquí? Bueno, los temas de relevancia social para proponerlos. ¿Cuáles son esos temas de relevancia social? Los ejes articuladores de los que habla la nueva escuela mexicana, como la inclusión, la perspectiva de género, el pensamiento crítico, la vida saludable, la educación estética, la lectura y la escritura. Y por supuesto, esto anclado con qué, con lo que nos mencionó el doctor Julio Leiva en la mañana, ¿no? Plantear retos, problemas, situaciones que sean cognitivamente desafiantes,
apasionantes, contextualmente vinculantes y que propicien la colaboración, es decir, el colectivismo, ¿sí? Entonces, por supuesto, también impacta en otros aspectos como el fortalecimiento del pensamiento científico en las y los estudiantes, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, cómo manejar la información, que es una habilidad fundamental para el siglo XXI, y la oportunidad de profundizar en el aprendizaje, esto que se denomina como aprendizaje profundo, que no es más que, si vemos la taxonomía de Bloom, todas aquellas experiencias que nos llevan a las habilidades de orden superior. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Diego. Rescato algunas de sus palabras. El trabajo que se da en las escuelas no solo impacta dentro de las escuelas, sino también impacta en la sociedad. Regresando un poco y en el afán de tomarle el pulso a las instituciones tanto de educación básica como de educación superior, me gustaría preguntar cómo se está viviendo este cambio, cómo se está viviendo esta integralidad, los proyectos integradores en cada uno de los centros de trabajo. Pues de entrada es muy complicado, ¿no? Ya lo que venimos hablando los tres sobre educación integral, sobre todo cuando... es complicado, ¿no? Hablar de educación integral, como ya lo veníamos comentando los tres, porque, bueno, tenemos una manera de educar por muchos años que ha sido fragmentada, como bien lo decíamos, y realmente en la práctica lo que tenemos que hacer es pegar, ¿no? Los aprendizajes de aquí, de allá, para que la formación sea integral. Entonces, tiene mucho que ver con cambiar las perspectivas, con una conciencia del educador al aplicar una nueva metodología. Bueno, digo nueva, ya se aplicaba antes, pero ahora lo estamos refrescando en nuestras escuelas, el trabajo por proyectos para tratar de integrar todas las dimensiones que conforman al ser humano, como ya lo mencionaba el maestro Diego. Y pues bueno, nos hemos encontrado en educación básica, pues yo les voy a platicar de preescolar específicamente, pues con algunos retos, pero también con muchos beneficios o muchas cosas buenas que nos ha dejado esta forma de trabajo, ¿no? Primero, uno de los retos fue pues que la propuesta venía con una planeación ya hecha, ya elaborada, que los maestros tuvieron que tomar y pues con un montón de adecuaciones, ¿no? De acuerdo a las características que cada escuela en lo particular está enfrentando, ¿no? Entonces, se ha requerido de mucha creatividad de los docentes para poder tomar eso que se nos ofrece en plataforma y aplicarlo en nuestras aulas. Pero pues también nos hemos encontrado con muchos beneficios, pues primero tener como ideas nuevas, ¿no? De cómo hacer una planeación que sea diversificada, porque luego entre la rutina solemos quedarnos con lo mismo, ¿no? Y nos cuesta cambiar. Entonces, los proyectos han venido a decirnos, mira, en un inicio de la situación puedes hacer esto y esto y esto y esto para recuperar experiencias. Y luego, durante todo el desarrollo del proyecto, pues también hay diferentes maneras de buscar información, de explorar y demás, ¿no? Y también en la forma de hacer estos cierres del proyecto. Luego, en preescolar solemos quedarnos mucho con hacer una plenaria y recuperar qué le gustó al niño y qué no le gustó. Entonces, estos proyectos nos han permitido diversificar esas formas y también que sean actividades como muy divertidas y variadas para los niños. Ese ha sido un gran beneficio. Otro también que observamos es que sí se está integrando a la comunidad. Estamos hablando de integrar. Sí se están involucrando mucho a los padres de familia a través de estos proyectos y también eso suele ser novedad, porque yo creo que la primera queja que tenemos, ¿no? Que los padres de familia no nos apoyan. Entonces, al tener un proyecto así de estructurado, es posible tener nuevas formas de invitarlos y que se involucren a participar. Y bueno, pues también algo bueno que también encontramos son las maneras de evaluar. Las rúbricas de los proyectos han sido muy completas y de fácil manejo para los docentes, de tal manera que nos den cuenta de lo que los niños están aprendiendo en las escuelas y en el trabajo que se realiza todos los días. Entonces, bueno, por último, creo que explorar con esta metodología de proyectos nos va
abrir el panorama como docentes para tener nuevas formas de planear y enfrentarnos a ese cambio del que venimos hablando, ¿no? Hacer las cosas diferentes y a animarnos a explotar esa creatividad que tenemos como docentes, ¿no? Muchísimas gracias por el comentario, maestra. Veo, igual que comentó en el conversatorio anterior la maestra María Elena, muchas caras jóvenes. Me da muchísimo gusto que estén tomando nota porque lo que dice la maestra seguramente se van a enfrentar ustedes en la práctica profesional, en el día a día, cuando trabajen en sus escuelas. Y pues a los demás, por supuesto, que ya estamos en el ejercicio profesional, también aprovechar estos comentarios para tomar lo bueno de cada una de las cosas que nos comentan nuestros compañeros y sacar adelante el trabajo. Escuchamos al maestro José Antonio. Claro que sí, que para nosotros es un mayor reto como docentes formadores de docentes, el atender esta parte tan fundamental, porque luego nos preguntamos, ¿quién forma al formador? Y de repente vemos que nosotros nos formamos de repente y buscamos la manera de encontrar gente que nos apoye para con ello. El doctor Julio Leiva nos acompañó en nuestra Escuela Normal para Educadoras para platicarnos y entender un poco sobre este tipo de situaciones. Creo que es importante la parte de ir buscando el cómo sí podemos hacer las cosas para mejorar. Cómo podemos vivir esos proyectos integradores de tal manera que permita aplicarlos. Porque una cosa es la teoría, una cosa es lo que nos dice los planes y programas, y otra cosa es cuando nos enfrentamos a esa práctica que nos lleva a incidir, a reestructurar, a reorganizar y a buscar nuestras propias estrategias. Pero ese acercamiento tan importante que es el tener a la comunidad en este plan 2022, en donde recrea y a partir de la nueva escuela mexicana, nos permite atender y entender que necesitamos cambiar las formas de ver las cosas. Si pensamos y decimos que es lo mismo, estamos perdidos. Creo que es importante empezar a repensar y a transformar nuestra forma de enseñanza. Algo que he tratado de hacer en la escuela normal es el que podamos en conjunto trabajar todos los docentes. El que busquemos la manera de colaborar y tener proyectos integrales que permitan atender, no solamente les digo el conocimiento, sino la totalidad de lo que tiene que ver con la parte no solamente conocer, sino el saber y el saber aplicar las cosas. Pero además de ello, el que conozca, ¿sí? Que conozca el cómo se va a enfrentar, con qué herramientas se va a enfrentar a la comunidad en que van a ir a las prácticas. Cuando van y se enfrentan, de repente vemos que los estudiantes no tienen todas las herramientas para poder enfrentar. Y ahora, con ese nuevo modelo, cambia, en el cual les brinda esta oportunidad a través de la flexibilidad de la autonomía curricular para poder cambiar, para poder atender desde la realidad esos contextos. De repente se puede decir, oye, este contexto es diferente de la escuela del turno matutino y vespertino. Claro que sí, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene diferencias, tiene formas diferentes de atender, pero además de ellos, tiene diferentes padres de familia, diferentes alumnos, y cada uno de ellos hay que atenderse en la integralidad y en la parte de fortalecer los contextos. Ojo, muchachos, los contextos son importantes para poder transformar. Retomarlos a ellos y decir que a partir de ello los trayectos se deben de aplicar. Otro, buscar la manera de cómo sí, no cómo no. De repente dicen, no, es que esto no quiero aplicarlo. No, ¿cómo podemos aplicarlo? Es buscar la manera de cómo sí podemos aplicar las estrategias a implementar el aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, etcétera. Otras metodologías que son útiles para ello. En nuestra Escuela Normal para Educadores de Arandas hemos trabajado ahorita, por ejemplo, un proyecto de radio en el cual va a empezar a funcionar para que hagan podcast los estudiantes, pero cambiar y transformar también nuestras áreas. Cuando llego y están las computadoras, digo, esto ya no funciona. Y entonces cambio a través de las Chromebooks que la Secretaría de Educación Jalisco nos dio, transformamos el aula para que se convierta en un espacio de STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, las artes y las matemáticas. ¿Cómo sí podemos entonces decir de lo que tenemos, cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo podemos partir de que si no existía un club de teatro, de danza, y de repente dice, no, es pérdida de tiempo? No, porque ahí se vive
la comunicación, la corresponsabilidad, la disciplina, el empeño, ante todo la seguridad para cuando vayan los jóvenes a sus prácticas. Por otro lado, el atender a todos los trayectos que hay en la escuela para poder atender desde las diferentes disciplinas para que fuera de la mejor manera. Algo que es importante es que la parte emocional. Nos olvidamos esta parte tan importante que hay en los estudiantes y entonces ahí en nuestra escuela normal estamos buscando el cómo sí podemos fortalecer esta área que tenemos tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros ¿cómo podemos hacerle? Dicen, no, es que no tenemos personal. Miren, nosotros tenemos una plantilla muy pequeña, 35 docentes, y todos ellos atienden todas las actividades. Y están desde las 7 de la mañana a 9 de la noche, algunos de ellos. ¿Y saben qué? No se rajan, compañeros. ¿Por qué? Porque ellos tienen un extraordinario amor a lo que hacen. Yo los invito a que ustedes vayan teniendo el amor a la educación. El que vean cuando nuestros estudiantes, cuando el estudiante se ve que va aprendiendo, cuando el estudiante se acerca y te dice, maestro, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos? Maestro, tengo este proyecto. Cuando el alumno tenga esa oportunidad de acercarse y decirte qué es lo que quiere hacer, vamos ganando. ¿Por qué? Porque yo quiero que los niños sean felices. Los niños o los estudiantes sean felices. Que el día de mañana que los estudiantes, así igual que nosotros, quieran quedarse en la escuela, que tengan el amor a la escuela, que digan, no, hoy voy a tener teatro, hoy voy a tener un club de lectura, hoy voy a tener un club de danza, ¿sí? Y que ellos le encuentren sentido a lo que están aprendiendo. ¿Para qué? Para que lo lleven a transformar e innovar sus prácticas. ¿Cómo? A través de recreando la educación, a través de transformar la educación con estos proyectos que son importantes. ¿Pero cómo? Poniendo el ejemplo. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y necesitamos ser ejemplo. Si yo pido que lleguen temprano, aquí están mis estudiantes, a las 6:45 estoy en la escuela, para que entren ellos a las 7, recibiéndolos para saber qué están haciendo, cómo están haciendo. Y asimismo, al término, estoy con ellos. ¿Por qué? Porque son importantes. Y eso no me voy a cansar de decirlo. Hasta el último día, yo estaré trabajando porque tenemos que poner el ejemplo. Y el proyecto integrador se vive, se disfruta. Y en esta parte tenemos que empezar a vivirlo, no solamente a decirlo con teoría, sino con práctica, que es importante. Muchísimas gracias, maestro. Rescato de las palabras del maestro José Antonio, el cómo sí y no el cómo no, ¿verdad? Ver soluciones de los problemas y no problemas en las soluciones. Exactamente. Maestro Diego. En el caso de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, somos un equipo de trabajo muy amplio. A cargo de la coordinación que está en mis manos, tengo alrededor de 120 maestras y maestros. Entonces, eso lo hace un reto complejo, pero tal como la nueva escuela mexicana, soy fiel creyente de sus habilidades, sus capacidades y su profesionalismo. ¿Por qué? Porque el trabajo integral requiere quitar esta perspectiva que hemos asumido históricamente los docentes, los y las docentes de, lo decía Julio Leiva, la pedagogía del silencio, ¿no? Entonces nos implica asumir otros roles. Sí, ya se nos había venido diciendo, pero difícilmente lo aplicamos en el aula. Seguimos dando las cotidianas cátedras magistrales, pero no, el trabajo por proyectos nos requiere asumir roles de facilitador, de guía, de monitor, de evaluador. Entonces también nos va a requerir, en el caso de la licenciatura en educación, todas las licenciaturas, hacer un análisis entre pares de los otros cursos. Entonces es necesario estar al tanto de los propósitos que tienen los otros cursos, al igual que sería indispensable que lo hiciera el trabajo en secundaria y el trabajo en bachillerato. No podemos trabajar de manera horizontal si no conocemos los otros cursos. Los trayectos formativos. También nos implica la generación de retos, ¿sí? Y entender que no hay una sola metodología. Digamos, podemos hablar de la integralidad como el enfoque. Y ahora mismo ustedes
en educación básica, los que trabajan en educación básica, les están proponiendo 4 fases, ¿sí? Con diferentes momentos, pero no es la única forma de trabajar la integralidad. Hay otras metodologías. Podemos hablar de el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos. Ahora que mencionaba José Antonio, el aprendizaje por incidentes críticos, el pensamiento de diseño con esto del STEAM, los centros de interés en los cuales las educadoras son expertas. Entonces, no hay una sola metodología. Por supuesto, en el caso de la licenciatura, habrá que atender las modalidades propuestas por el plan de estudios. Y también creo que es el más importante y en el que me gustaría hacer más énfasis y que voy a compartir la experiencia de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, que es el trabajo colegiado, ¿sí? No se puede trabajar de manera integral si no trabajamos en conjunto, si no fortalecemos las academias. Es decir, al mismo tiempo nosotros aprendemos con las otras y los otros. Y por supuesto, esto da oportunidad para la formación entre pares. La formación no nada más se da en los posgrados, en los diplomados, en la formación continua. Tiene que verse al espacio colegiado como una oportunidad de autoformación, de aprender de mis compañeras maestras y maestros. Muchísimas gracias, maestro Diego. Menciona algo muy importante, el trabajo colegiado, en donde todos aprendemos de todos. Me gustaría cerrar este conversatorio con la siguiente pregunta. Seguramente a todos nos preocupa el cómo. Ahí está el proyecto integrador, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Cerraría preguntándoles cómo podemos transitar de lo mecanicista o de lo que se ha estado haciendo de alguna manera históricamente hablando a lo integral. Bueno, pues yo considero que tendríamos que estar aprovechando este cambio de paradigma en el que estamos entrando, estamos dejando lo mecanicista para ir a lo integral y primero creo que deberíamos dejar de vernos a los alumnos, a nosotros maestros y a los padres de familia como entes separados, ¿no? Hay que abrazar esta idea de que somos un equipo, de que estamos interrelacionados y pues hay que fortalecer estas relaciones interpersonales porque finalmente es lo que nos da felicidad y la felicidad es lo que todos estamos buscando, ¿no? Hay que fortalecer nuestras comunidades de aprendizaje porque aquí es pues donde todos aprendemos de las experiencias que todos estamos viviendo. Creo que para allá vamos con este cambio de paradigma, con los proyectos integradores. Y bueno, pues también creo que sería importante considerar lo que ya les veníamos mencionando, que como seres humanos somos conformados por 6 dimensiones, no nada más una, sino las 6, o sea, somos un cuerpo físico, pero también las emociones, también somos la parte cognitiva, pero también la parte social, y tenemos una parte de apreciación estética y pues la parte espiritual también, ¿no? Que nos desarrollamos en diferentes contextos, familiares, comunitarios, sociales, planetarios, y que pues bueno, en nuestras aulas, en nuestras comunidades de aprendizaje podemos integrar lo que es la ciencia, las artes, las tradiciones y la espiritualidad. Creo que por eso la metodología de proyectos nos va a ayudar mucho porque es la metodología que nos permite ver de forma integral la foto completa en la educación. Creo también que es muy importante conocer y escuchar a nuestros estudiantes y mis maestras no me dejarán mentir, siempre les digo lo mismo, no importa el programa con el que estemos trabajando, el programa que nos mande secretaría, cuando nosotros conocemos a nuestros alumnos, sabemos qué necesitan, sabemos qué les interesa y qué quieren aprender, sea como sea, vamos a trabajar bien con ellos y los vamos a llevar a lograr esos aprendizajes. Entonces, empatar eso, que a ellos les interesa con lo que nosotros observamos a través de los diagnósticos, que son sus necesidades, nos va a llevar a aprendizajes significativos. Necesitamos ser docentes atentos a estas cosas que los niños nos están diciendo y así tengamos también 1000 quejas del sistema, cosas que nos están fallando, que los papás no nos apoyan y demás. Creo que con atención se puede reconocer esa realidad que se está viviendo en las escuelas para poderla transformar.
Y al hablar de transformación me refiero a encontrar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros para potenciarlo. Y por último, creo que sería súper importante considerar la formación de docentes en escuelas normales, o sea, en su formación inicial, así como la capacitación que recibimos los docentes que ya estamos en servicio. Hay que apostarle a esa formación, a generar conciencia, a evolucionar esa conciencia, a fomentar la creatividad en nosotros, a generar un sentido de pertenencia a nuestra comunidad y pues el amor por nuestros estudiantes no se diga. El maestro también tiene que crecer en sus 6 dimensiones y en sus contextos en que se desarrolla para poder ser lo mejor que puede ser. Y pues bueno, si como docentes vamos a dar lo que tenemos, hay que crecer y hay que tener mucho de eso que es significativo para nosotros, eso que trasciende para poderlo compartir. Muchísimas gracias, maestra. Rescato de su discurso algo que comentaba el maestro José Antonio e insisto, ver como sí y no como no, ¿verdad? Maestro José Antonio, le escuchamos. En esta parte de ver cómo sí, en nuestra Escuela Normal para Educadores de Arandas hemos trabajado movilidad académica, tanto en lo local, nacional e internacional. En lo local tenemos ahorita, por ejemplo, trabajando con la Escuela Normal de Educación Física, la Superior de Educación Física, la Escuela Normal de Unión de Tula, la Escuela Normal de Guadalajara, entre otros. A nivel nacional estamos con Campeche, con otros ya teniendo movilidad que permita entonces tener otro tipo de prácticas que permita al estudiante fortalecer su formación. Y a nivel internacional tenemos ahorita a una maestra precisamente y a una alumna en Vancouver. Están ahorita ellas formándose para cuando regresemos y hay que buscar el cómo sí. Hay que buscar cómo podemos apoyar a nuestros docentes para poder hacer este tipo de intercambios. Cómo podemos buscar la manera de mejorar la formación de nuestros estudiantes a partir del hecho. Y a partir de la investigación también, el cómo la investigación, el cuerpo académico que tenemos nosotros muy pequeño, 35, pero cada uno de ellos hace extraordinarios trabajos. ¿Y saben qué? Publicaciones, muchas publicaciones que tienen, hacen mucho ejercicio. Yo lo que les digo que lo que hace falta es extensión y difusión. Todo esto se logra a través de ¿qué? A través de un proyecto que se llama EDINEN, un proyecto a nivel nacional en el que se le va incorporando actividades, metas, acciones para poderse atender. Entonces, es muy importante que todo esto busquemos la manera de hacerlo realidad. Otra de las cosas que hacemos para que se haga realidad esto es el tema de padres de familia. Y van a decir, ¿cómo que normales padres de familia? Tenemos Recrea Familia en la escuela normal. Y ellos van a la escuela a dar pláticas a los padres para apoyar y fortalecer y ayudar a nuestros estudiantes. Porque ahora que llegaron, requerían ese tema, requerían fortalecer ese trabajo tan importante. Y por último, seamos congruentes en el decir y el hacer, siempre demostrando, no nomás diciendo. Creo que es la parte importante. Y ustedes lo van a demostrar, muchachos, en su práctica. Vívanlo, experimentenlo, pero ante todo quieran esa parte de la educación. Enamórense de la forma de trabajar, enamórense de su profesión. Si no están enamorados de ello, créanme que no van a poder trascender. Y creo que tiene que ser su punto de atención. ¿Quién? Los estudiantes. Nuestra razón de ser son los estudiantes. Y no descuidar como director a nuestros docentes, nuestro personal de apoyo y administrativo. Tendremos que ver qué quieren, qué requieren para poder hacer su trabajo. Pero ante todo, reconocerlo. Muchas gracias. Efectivamente, maestro, hay que hacer, porque el más pequeño de los actos siempre es mejor que la más noble de las intenciones. Escuchamos el punto de vista de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Bien, pues en términos de este trabajo, de la integralidad, lo que se ha intentado hacer desde la administración es fortalecer el trabajo colegiado. De alguna forma, el trabajo colegiado se vino desarticulando por la pandemia, ¿sí? Los maestros y las maestras teníamos que atender a los grupos en la distancia, nos tuvimos que formar, nos tuvimos que enseñar a usar distintas aplicaciones. Entonces, de alguna forma, el trabajo colegiado quedó ahí. Entonces, de regreso al modelo híbrido, de regreso a la presencialidad, había que reactivarlo. Entonces, nos hemos dedicado a fortalecer el trabajo colegiado a través del fortalecimiento de las academias de los cursos. ¿Cómo?
a través de la generación de lo que hemos denominado proyectos semestrales de academia. Cada academia de los cursos genera proyectos a través de ¿qué? De un análisis de los propósitos de los cursos. Entonces, también hemos iniciado el fortalecimiento ahora de las academias semestrales. Como les dije en mi participación anterior, no puede haber una integración si no conozco los otros cursos con los que comparto semestre. No puede haber integralidad si no comparto los propósitos, si no entiendo los productos, si no entiendo lo que pasa en relación a las competencias de los otros cursos. Entonces, hemos facilitado ahora espacios para las academias semestrales donde se hace este análisis para conocer mejor, para conocernos qué pasa con esos nudos que se forman en la malla de nuestra licenciatura. Les comparto una experiencia. Algunas de mis alumnas están aquí de innovación y explicándoles el trabajo para el cierre del semestre me decían, pero es que entonces vamos a entregar el mismo producto que le vamos a entregar al maestro Ricardo. Pues sí, porque es un proyecto integrador, pero claro, su curso, que fue el de herramientas para la investigación, abonó a eso, ¿no? A cómo se genera un diagnóstico, a los instrumentos para hacer un diagnóstico, a la evaluación. El mío tiene que ver con la innovación, porque es la práctica. Entonces, me entregan el mismo producto, nos entregan el mismo producto, pero el foco de atención está en la innovación en mi caso. Y en el foco de otros maestros, pues está específicamente en sus cursos. Entonces, quiero cerrar con esta idea de que no puede haber integralidad sin trabajo colegiado, sin trabajo de academias, y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco se ha empeñado en fortalecer estos espacios a través de las academias de los cursos y las academias semestrales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sin duda alguna, ese es un gran reto para todos los docentes que estamos actualmente en el sistema educativo y para los futuros docentes. Identificar de los planes y programas o de nuestros programas de estudio la vinculación entre todas las asignaturas o cursos para poder llevar, al final de cuentas, lo que pretende es formar docentes de excelencia. Les pido, por favor, que nos pongamos de pie. Agradecer a todos ustedes por su asistencia y permanencia. Les pido que les brindemos un aplauso a nuestros compañeros.